Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta noche especial, este tiempo maravilloso en la cual nosotros compartimos la palabra del Señor a través de esta plataforma de Facebook a nivel de manera audiovisual y que llegues a toda parte, a todo lugar. Tenemos como cada lunes nuestro estudio bíblico, nuestro programa Abriendo la Escritura. Estamos analizando el libro de Mateo en su capítulo 16. Hoy entramos en el versículo 21 en adelante. El tema que vamos a tratar hoy es, vamos a decir, que es el siervo sufriente. Algunos llaman el Mesías sufriente. Gloria al Señor. Así que en esta noche queremos compartir el estudio de la palabra del Señor sobre el Mesías sufriente. Es bueno, es importante que podamos conocer, que podamos entender, que podamos visualizar lo que en el libro de Mateo se está desarrollando según nosotros vamos entrando de un capítulo a otro, de un texto a otro, de un versículo a otro. Es importante nosotros poder entender las Escrituras, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de el Mesías sufriente o el siervo sufriente. Y hablar de este tema es un poquito algunos han tenido un pensamiento distinto, pero en cuanto al Mesías sufriente, diciendo que no es Jesús, que no es Jesús, sino que es Jacob. Pero eso es una falta, error de interpretación. Y nosotros vamos en esta noche, vamos a tratar, yo quiero que usted preste atención, porque quizá usted lo ha escuchado, quizá usted lo ha visto, o quizá usted ha tenido la oportunidad de estudiar, de leer, ¿verdad? Gloria al Señor, bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Santo Dios. Mire, vamos a leer en el capítulo 16, algunos versículos, esos 21 en adelante. Escuche cómo dice la Escritura. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, esta es otra versión, y padecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas
y ser muerto, y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomando aparte, comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no entiende lo que es Dios, sino lo que es de los hombres. No entiende lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre al ganar todo el mundo y perder su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aleluya. Hemos tomado la palabra ubicándonos en el libro que estamos utilizando, estamos estudiando, el libro de Mateo. El libro de Mateo. Gloria a Dios. El libro de Mateo. Y vamos a analizar sobre el siervo sufriente o el Mesías sufriente. Algunos toman la forma y dicen el Mesías sufriente porque es el Mesías. Otros dicen el siervo sufriente porque es el apodo que se le da en el libro de Isaías. Luego de que la gran revelación que se da a conocer en Cesarea de Filipo, donde allí el Señor Jesucristo, Señor Jesús, se acerca a su discípulo y le hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchando la palabra Hijo del Hombre, tenemos que entender en un lenguaje, no solamente en un lenguaje en que el texto está escrito en griego, en la palabra es en hebreo para Hijo del Hombre es Ben Adá. La palabra Hijo del Hombre es Ben Adá, que tiene que ver con los seres humanos, la humanidad humana, la parte humana de Jesús, con el cuerpo que se hace carne, ¿verdad? Cumpliendo el verbo se hizo carne. Bien, habitó entre los hombres, vimos la gloria como el unigénito del Padre. Pero también tenemos el texto en ese mismo, lo que es Benai Elohim, que es la palabra Hijo de Dios. Ambas palabras tienen en su contexto, tienen su estructura, tienen su significado y son utilizadas de manera diferente. Para referirse al hombre, Ben Adán. Ben Adán. ¿Ve?
Porque Adán no solamente era uno, Adán era todo lo que estaba incluido en él. Porque de Adán salen todos los hombres, porque Adán fue el primer hombre que Dios creó en la tierra. Entonces, nosotros vemos la revelación de los hombres cuando Jesús preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Conforme a los estudios y a los conocimientos de los contemporáneos, de los pasados, del tiempo testamentario, ¿verdad? Ese periodo que tuvo un tiempo de silencio, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver cómo en todo el contexto histórico de la Biblia nosotros encontramos la historia, ¿verdad?, conocida. Algunos entendían que era Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista, otros decían sacerdote, otros decían era un profeta. Y luego Jesús le pregunta a sus discípulos y dice: ¿y ustedes quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí Pedro responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo. Entonces, cuando se da a conocer esta revelación, y Jesús dice: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo que tú estás diciendo no es de voluntad humana, ni de pensamiento humano, ni raciocinio humano, sino que lo que tú estás diciendo es una revelación divina, ¿verdad? Y esta revelación no solamente va a traer conocimiento y amplitud, sino que también marca una víspera de lo que es el sufrimiento del siervo o del Mesías sufriente o el Mesías sufriente. De un momento. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta gran revelación a los discípulos, que Jesús es el Mesías, nosotros analizando todo el fondo del libro de Mateo, a quién le escribe Mateo, y si hacemos un análisis de manera exhaustiva, con profundidad, y hacemos la comparación con la introducción de Lucas, nos damos cuenta la diferencia entre cómo Lucas presenta a Jesús a una audiencia diferente y de manera diferente. Pero encontramos a Mateo, que es judío, ¿verdad?, que aunque era un cobrador de impuestos, que trabajaba para los romanos, era judío. Entonces, Mateo le habla a una audiencia judía. Por eso, cuando Mateo comienza a hacer la introducción del libro, comienza a utilizar algunos rasgos de profecía 70 años
antes se había hablado acerca de el Mesías. Cuando nosotros vemos a una genealogía y vemos el nacimiento del Mesías y leemos el versículo 16 del capítulo 1, dice: y Jacob engendró a José, el marido de María, la cual nació Jesús, el Salvador, el cual es llamado el Cristo, el ungido, el Mesías. Cuando nosotros nos introducimos a la presentación, vemos una visita del oriente de unos magos, que es la palabra mago, es porque se traduce al griego y es por sabio, porque del oriente, porque eran expertos en la lectura de las estrellas en cuanto a los atrios y sucesivamente. Encontramos en su introducción Belén, una profecía que se había analizado y se había encontrado en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. También encontramos la matanza de los niños. Y el capítulo 2, verso 9 dice: y ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y es aquí la estrella que había visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre dónde iban a ser el niño. ¿Por qué? Porque ellos habían analizado la profecía y las estrellas como una señal. Nacimiento en Belén también tenía una connotación, un contexto profético que había que cumplirse. También la huida a Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, luego la matanza de los niños, y luego cuando se hace llegar de Egipto, porque ya Herodes había muerto, por miedo al Quelaos, no se fue a como estaba, no fue a Belén, ¿verdad?, de Judea, sino que fue a Nazaret. ¿Para qué? Para que también pudiese cumplir la profecía de Isaías, capítulo 9, verso 1 al 7, y también era profecía de Isaías, capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, ¿verdad? Donde allí da inicio el ministerio de Jesús en tierra de Netarí y de Zabulón, tierra que estaba en tiniebla, luz le resplandeció. Había una profecía. ¿Por qué Mateo hace un compendio en la introducción de su libro acerca de la profecía mesiánica que 70 años antes se habían anunciado y que hoy se estaba cumpliendo? ¿Para qué? Para que los judíos, que es la audiencia que le corresponde hablarle, el escritor de Mateo, que es Mateo, es para que ellos pudieran entender que Jesús era el Mesías que se había anunciado. Ahora bien, el Señor aprovechó para aclararles sobre el papel que jugaría como Mesías. En la Biblia hay dos tipos de Mesías. Es decir, Jesús tiene dos capítulos.
Y se escucha un poquito como que dos tipos de profecía mesiánica, para cambiar el lenguaje, para que otro vaya a decir no, que había dos mesías, no, sino que habían dos tipos de profecía mesiánica en la vida de Jesús. Número uno, o la parte A. Una habla del Mesías Rey. Ese Mesías Rey, que es Ben David, que significa hijo de David, que vendrá a librar a su pueblo, a gobernar con justicia, trayendo paz. ¿Cuándo es eso? Cuando Él venga en su segunda venida como Mesías Rey. Ahora, cuando Él vino por primera vez, viene como Mesías sufriente o el siervo sufriente, que en la parte B de la profecía, la otra profecía habla de un Mesías sufriente, que es Ben Josén. Escuche bien. Hijo de David es Ben David. ¿Verdad? Son cuatro términos diferentes de la palabra hijo. Hijo de hombre, Ben Adá. Hijo de hombre. Recuerde la profecía de Daniel 7, 13 y 14. Y se me apareció el anciano de día y le dio autoridad a uno semejante al Hijo de hombre, y que le dio todo dominio, autoridad sobre naciones, tribus y lenguas. ¿Se recuerdan? Daniel 7, 13 y 14 versículos. Lo pueden leer cuando estoy necesitando. Y si no es así, te puede escribir, no es así. Pero como yo sé, no voy a escribir nada porque es así. Yo estudio antes de pararme a abrir esta pantalla, yo me estudio primero. Entonces, tenemos Ben Adá, que es hijo de hombre. Tenemos Bené Elohim, que es hijo de Dios, porque ahí está, hijo de Dios, porque tiene las esencias de su padre. Hijo de hombre, porque tiene humano. Y Ben David es hijo de David, para cumplirse la profecía de reinado que se le prometió a David, que no se cumplió en su primera venida, que en su segunda venida él va a reinar sobre su pueblo. Entonces tenemos Ben José, que significa hijo de José, que parecerá tal como lo describe Isaías 53. Jesús ha cumplido y cumplirá toda la profecía mesiánica en su primera venida, que Él fue el Mesías sufriente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Pero que en su segunda venida Él se presentará como el Mesías Rey, que es el León de Judá, que vendrá a reinar sobre toda la tierra. Es dicho en diferentes ocasiones que la figura en el libro de Mateo es un león. Es un león la figura. La figura del libro de Lucas, de Marcos, es un siervo. Es un siervo. Y la figura de Lucas es un hombre.
Y la figura de Juan es un águila. Entonces, el tiempo de Jesús, la idea del Mesías Rey era más popular y los discípulos esperaban eso, solo eso de Jesús. Sin embargo, el Señor le aclaró que lo que venía por delante era sufrimiento. Jesús le está aclarando que después de esta declaración, de esta revelación, lo que iba a venir es ese cumplimiento del Mesías sufriente. ¿Verdad? Entonces, en el capítulo 17, Jesús le volvió a anunciar su muerte. En el capítulo 17 Jesús le anuncia otra vez su muerte. Mateo 17:22 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombre y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Después de esta revelación de lo que iba a padecer como Mesías sufriente, como el siervo sufriente, los discípulos comenzaron a entristecerse. Porque aún ellos entendieron, y muchos en el pueblo habían reconocido que él era el Mesías. Pero el mismo Jesús, en un momento determinado, sabiendo que lo estaban buscando para hacerlo su rey, se fue de su alcance. Y usted puede ver eso. No que el pastor enseñó algo que no está en la Biblia. No, sí está en la Biblia y lo vamos a leer. Nosotros a veces juzgamos sin tener conocimiento, y si hay una cosa que tenemos que tener para juzgar es conocimiento, es conocer, es información. Y no solamente es el conocimiento o que debemos tener, también tenemos que tener sabiduría, porque a veces tenemos conocimiento pero no tenemos sabiduría. Aunque ambos vienen de Dios, no son los mismos. Tener conocimiento que tener sabiduría. Vamos a leer el capítulo 6, en el versículo 18 precisamente. Dice la Biblia, escuche bien: deme un minuto. Capítulo 5, capítulo 6. Vamos a ver. 6. Mire bien. 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 Escuche bien con atención. Mire,
Verso 14. Aquellos hombres entonces, cuando vieron la señal que Jesús había hecho, decían: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Escuche bien. Escuche bien. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte a sola. Cuando se dio cuenta, después de la multiplicación de los panes, después de la sanidad de los milagros que había manifestado, el Señor, lo estaban buscando, lo iban a buscar, y él, entendiendo, dice el texto, y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle, otro texto dice para agarrarlo y hacerle rey, él se fue del lugar, se retiró al monte aparte a sola, porque no era ese el tiempo, pero el pueblo, ellos reconocieron que era el Mesías, que era el rey. Entonces, vamos a ver la reacción de Pedro cuando anunció el sufrimiento, la muerte. A Pedro no le gustó escuchar que Jesús iba a morir. No le sonaba lógico, y por eso dijo lo siguiente. Verso 22. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Me imagino que muchos se identifican con la reacción de Pedro. Muchos podían identificarse con esa reacción de Pedro, porque podemos hablar de Pedro, pero ¿qué haríamos nosotros si escucháramos de maestro, estando nosotros presentes, algo así en un momento? ¿Tendríamos nosotros, nos imaginaríamos la misma reacción de Pedro? ¿Cómo nosotros vamos a relacionarnos cuando vemos a alguien que habla de su muerte y de su sufrimiento? ¿Podría considerar loable lo que Pedro estaba diciendo? ¿Que Pedro defendería así la vida de Jesús? ¿Estaba defendiendo la vida de Jesús? ¿Era provechoso lo que Pedro estaba haciendo? El problema es que no se trata de lo que queremos nosotros, sino ¿qué es lo más importante? Es la voluntad de Dios. Jesús lo sabía, por eso lo reprendió, porque Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Cosa que a Pedro le pareció incorrecta, pero para Jesús era la correcta, porque era la voluntad de Dios. Verso 23 dice: pero volviéndose él, Jesús, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? Me eres piedra de tropiezo
Porque no está pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Lo que los hombres me pueden hacer a mí, lo que los hombres me puedan dañar. Yo estoy diciendo lo que me puede pasar, lo que me va a pasar. Yo estoy declarando lo que me va declarándole a ustedes, para cuando suceda no se preocupen, no se intimiden, porque esa es la voluntad de Dios. ¡Qué ironía en el momento que Pedro está viviendo! Pedro era una piedra de revelación. Reveló: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y sobre la revelación que él dijo, se edificó. Se le dijo: sobre esta roca que tú has dicho, sobre este fundamento que tú has dicho, sobre esta base será edificada la iglesia. El hombre que tuvo en ese mismo capítulo una revelación que se le es para mostrar a nosotros que una cosa es lo que el Padre se complace en revelar a nosotros, y una cosa es nuestra humanidad, nuestros ideales, nuestras voluntades, pensamientos, porque nunca ahí muestra el reconocer a Pedro, a Jesús, y Jesús decir: no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significa? Ahora hay una ironía, que el hombre que reveló ahora no se da cuenta, no entiende. Pero minutos después de una revelación digna de admiración, estaba sirviendo de piedra de tropiezo. Aquel mismo que se convirtió en una piedra, porque le dijeron: no te llamará Simón, sino Pedro, que es una piedrecita. Petros o Petras, un juego de palabras en griego que Jesús utilizó. Entonces ahora, en vez de una piedra de revelación, es una piedra de tropiezo en el propósito de Jesús. Porque puede ser que en un momento alguien te dé una palabra de bendición, pero que en otro momento se convierta en una piedra de tropiezo para tu vida y tu ministerio. Jesús reprendió a Pedro porque su palabra estaban sirviendo de tentación para salirse del plan divino. Pedro se quedó confundido por la fuerte reacción de Jesús, porque sus intenciones eran buenas, pero la revelación le faltó. Hay gente con muchas y buenas intenciones, pero carecen de revelación. Buenas intenciones, pero carecen de revelación. Jesús aprovechó a enseñar un principio que nos sirve grandemente también a nosotros hoy en día, y es este: a través del error de Pedro hay un principio que se le enseñó a Pedro y que también a nosotros hoy nos sirve, y es este principio. Verso 24 que dice:
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Jesús enseñó que en el reino de Dios no se trata de hacer nuestra voluntad, sino ni seguir nuestros deseos, sino de hacer la voluntad de Dios. En el reino de los cielos no es seguir nuestro deseo ni nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La gente en el mundo basa sus decisiones de su vida en deseos y pasiones y hacen cualquier cosa para salvar su vida. No importa a quien tengan que engañar, no importa a quien tenga que utilizar como trampolín, como plataforma, empujar, dividir, hablar, con el fin de tomar una posición o llegar a un lugar y hablar mal de alguien. ¿Qué usted gana con eso? Si esos son deseos, pasiones, hacer cualquier cosa para salvar mi vida, para yo quedar bien, el reino de Dios no obra así, es contrario. El reino de Dios dice: ama a quien te aborrece, ora porque que te ultra y te calumnia. Es el reino de Dios. Perdona lo que te ofende, como también tú eres perdonado. Porque si tú no perdonas tus ofensas a tus hermanos, tampoco tus ofensas que tú haces se te serán perdonadas. Porque lo que tú no das, tú no puedes recibir. Hoy hay un problema. Nadie quiere que le vaya mal, pero nadie quiere tomar decisiones bajo la voluntad de Dios. Unos no deben buscar complacer los deseos propios, sino complacer a Dios. Y la obediencia a Dios es hasta la muerte. Por eso Jesús dijo en Mateo 16, 25 y 26, dice: porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué dará? La negación de la voluntad propia suena muy fuerte y es algo drástico, pero eso es algo normal en el reino de Dios. Jesús señala los grandes beneficios que se obtienen cuando nosotros nos olvidamos de nuestras propias conveniencias, de nuestro propio deseo, lo que yo quiero para mí, sin descubrir que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces mire qué sucede. Cuando yo hago conforme a la voluntad de Dios, ¿qué beneficio yo tengo?
Porque el Hijo del Hombre ha venido, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según sus conductas. Otros dicen sus obras. La recompensa eterna es mejor que cualquier placer que este mundo puede ofrecer, o en esta vida temporal. Es mejor los eternos, porque todo lo que se ve dejará de existir. Porque lo que se ve es una imaginación, pero la eternidad es una realidad. Ay, ay. Gloria a Dios Padre Santo. Lucha. ¿Usted está aquí hoy? Nosotros queremos recompensa de Dios y no de los hombres. Los hombres no saben recompensar. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre de las luces. Por ende, a nosotros nos compete, nos conviene y nos interesa entender que es mejor la eternidad que un tiempo temporal en la tierra con los deleites del mundo. El mundo y su deseo pasan, pero los que confían en Dios serán recompensados y serán bendecidos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura se van a cumplir, quiera usted o no quiera, le guste a usted o no le guste, se prepare usted o no se prepare. Sí, sí habrá. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Voy a leer para concluir. Y 4:13. Primera de Pedro, aleluya. Lea su Biblia, léala, que no lo engañen. 1:11. Me parece de nuevo en el texto mío. 1:11 y 4, ¿qué fue que yo dije? Aleluya. 15, 1:11 y 4:13. 1:11. Veamos lo que dice. Porque de esta manera os seréis abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche bien, porque dice la Biblia, no lo digo yo, ¿verdad?
¿Ves? Por esto, yo no dejaré de amonestar siempre de esta cosa, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Entonces, 4:13 dice, de primera de Pedro, 4:13, dice lo siguiente. Bien que esperamos cielo nuevo y tierra nueva, según su promesa, en la cual mora la justicia. Dios. Entonces, si yo continúo, hay más sustento, hay más texto bíblico, más enseñanza, más fundamento. Entonces, usted y yo no podemos perderlo una eternidad con Dios en paz y justicia por los placeres y los deseos y las pasiones de este siglo que va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Dios le bendiga. Comparte el video con alguien. Dios te guarde. José Esteban Morales. La paz de Dios sea contigo y tu familia. Gracias. Gloria a Dios.